en este caso a la segunda charla de Gallufadas, la mayoría sois veteranos por lo que veo, y nada, en este caso la charla tornará sobre la accesibilidad de juegos de mesa y poco más puedo decir que no haya dicho ya durante estos días. Dejo paso a las chicas de Glir Pilú que pues, tienen cositas preparadas. Ok, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, gracias por invitarnos, por contar con nosotras para las charlas. Antes de nada, vamos a dejar que Lu, nuestra colaboradora invitada de hoy, Lucía Sotelo, nos cuente un poco sobre ella y después os contaremos sobre Proyecto Glir. Gracias. Bueno, nada, gracias por invitarme y bueno, por esta... soy Lucía, soy profesora de formación profesional. Estoy ahora dando clase en integración social y mediación comunicativa en el Instituto Alse Casal de Coruña, que la verdad que es un instituto que me ofrece muchas oportunidades porque tenemos casi todos los ciclos de esa familia profesional. Y soy miembro de la asociación Tempus Ludic de Cangas y, por supuesto, aficionada a los juegos de mesa y al rol. Y a la accesibilidad. Y a la accesibilidad, bueno, a tope. Vale, nosotros somos Proyecto Glir, Gloria que está ahí en la cámara, cuestiones técnicas, y yo Iria, Glo y Eirin, si nos veis por las redes. Somos un canal, bueno, somos muchas cosas. Empezamos hace 10 años con un blog sobre accesibilidad y discapacidad visual y a raíz de eso creamos un canal de YouTube en el que hablamos específicamente de accesibilidad, pero los tiempos fueron pasando y metimos mucho más material cultural como viajes, como libros y desde 2019 a tope con los juegos de mesa. Y había una pregunta que siempre nos surgía en el blog, bueno, siempre, a veces surgían esas preguntas de gente que leía nuestro blog sobre accesibilidad para personas con discapacidad visual y veían que hacíamos contenido sobre juegos, pero no hablábamos de la accesibilidad de esos juegos. Y nos preguntaban, oye, somos dos padres ciegos, tenemos dos niños de 3-4 años que ellos ven perfectamente, ¿cómo podemos jugar con ellos a esos juegos? Y dijimos, ostras, es verdad, aquí hay una cosa que no encaja, ¿no? Entonces empezamos a buscar esos juegos que podían funcionar, empezamos a ver que a mí también me cuesta, yo soy una persona que tiene discapacidad visual, soy afiliada a la ONCE, creo que Luis también. Sí. Y dijimos, ostras, pues aquí tenemos que hacer que los juegos de mesa lleguen a todo el mundo, ya que nosotros hacemos reseñas, hacemos tutoriales, divulgamos sobre los juegos de mesa, que menos que si tenemos esa formación. Luego tiene formación en accesibilidad audiovisual, en realización audiovisual y estas cosas. Yo tengo un máster en accesibilidad y accesibilidad en diferentes museos, en eventos culturales, en bueno, muchas cosas, ¿vale? Sobre todo por lo que yo necesitaba y sobre todo por lo que me gusta, ¿no? Entonces empezamos a meter toda esa formación que teníamos en accesibilidad también en los juegos de mesa. Y ahí fue surgiendo colaboraciones, empezamos una sección en nuestro canal que se llama Accesibilidad y Juegos de Mesa y en el que hablamos sobre los juegos de mesa accesibles, cómo hacer accesibles los juegos de mesa, bueno, hay diferentes cuestiones, ¿no? Entonces estamos aquí, yo creo que los que estamos aquí saben más o menos qué son los juegos de mesa, ¿no? O al menos hemos probado aquí en la feria y pues juegos de mesa hay desde el parchís, el típico de los juegos de antes no, son los juegos típicos de siempre y los juegos modernos de ahora que podemos encontrar wargames, podemos encontrar, yo qué sé, abstractos, podemos encontrar fillers, parties, eurogames, ameritrash, bueno, una gran variedad de juegos y cada uno con sus características y sus elementos, sus componentes. Algunos son mejores para unas personas, otros para otras, para unas discapacidades puede haber algún tipo de barreras mayores o menores, ¿no? Y ahí entra en juego la accesibilidad. Antes de nada hay que tener en cuenta que los juegos de mesa son importantes. A la mañana estuvimos ahí con Paloma en la charla explicando que los juegos de mesa son muy importantes para muchas cosas, para socializarse, para desarrollar competencias, desarrollar habilidades, memoria, concentración, interacción social, muchísimas, yo qué sé, de todo. De hecho los juegos son en parte muy importantes en cuanto a simular cosas que nos pueden pasar en la vida real, ¿no? Yo qué sé, gestionar una situación de conflicto, gestionar emociones también, ¿qué más podemos hacer? Muchas situaciones, hacer estrategias para determinadas situaciones, digámoslo así, ¿no? Y son muy útiles, curiosamente también, para que las personas que en cierto modo tienen algunas necesidades especiales, digámoslo así, o que tienen
diferentes capacidades les pueden ser muy útiles, incluso más que para cualquier persona general, ¿no? Porque pueden desarrollar su motricidad, pueden desarrollar su cooperación con otras personas, su memoria, puede haber muchísimas cosas que son beneficiosas, pero a la vez nos encontramos con una barrera de que esos juegos no pueden llegar a esos juegos porque no son accesibles para ellos, ¿no? Ese es el problema. Y otra cuestión importante es que estamos asociando siempre los juegos a los niños. Ahora ya, bueno, hemos evolucionado bastante en ello, ¿no? Y bueno, ahí tenemos el ejemplo de Paloma en las residencias trabaja un mogollón con juegos de mesa, pero somos cada vez más personas adultas que estamos en el mundo de los juegos de mesa, realmente, o creando, o editando, o divulgando, o jugando simplemente. Aunque hubo últimamente una polémica de los Kidults, que no sé si lo habéis escuchado, de que salió un reportaje en la tele de que éramos niños adultos, o sea, niños mayores por jugar a juegos de mesa, ¿no? Eso, ahí habría que ponerlo entre comillas, ¿no? Esa cuestión, porque los juegos son para todos podemos aprender de ellos, todos podemos disfrutar y todos podemos hacer un ocio muy, muy sano con los juegos de mesa, ¿no? Y ahora entra en juego la accesibilidad. ¿Qué entendéis vosotros por accesibilidad? A ver, comentadme. ¿Alguien? ¿Conocéis el término? ¿Sabéis a qué se refiere? ¿Sí? Sí. A ver, yo lo conozco sobre todo, a ver, porque yo en su momento estuve enterándome un poco de temas de experiencia de usuario. Y claro, la accesibilidad es un tema que en experiencia de usuario, enfocada a páginas web, apps y todas estas cosas, se trabaja. Es importante porque la experiencia de usuario es cómo la persona se relaciona e interactúa con una página web o con una app. Entonces tú, idealmente, tiene que estar todo hecho de tal manera que a ti te resulte útil, sencillo, intuitivo y que tenga las menores barreras posibles. A veces, cuando hablamos de accesibilidad, cuando decimos, este juego es accesible, mucha gente piensa, es accesible porque cuesta poco dinero, o es accesible porque es muy fácil. Nosotros cuando hablamos de accesibilidad, que eso siempre lo tenemos que aclarar, es porque puede ser más accesible, digo la redundancia, que más gente pueda acceder a él, ¿no? Más gente pueda jugarlo de determinadas maneras, ¿no? Que no solo sea para, digamos, la media general de la gente, sino que otras personas con otras capacidades puedan también, digamos, jugarlo, disfrutarlo y aprovecharlo, ¿no? Hay un concepto que es la accesibilidad universal, que os lo voy a leer porque tiene tela la cosa, ¿vale? Pero es muy importante porque está en todas las leyes, incluso en la ley de aquí de España general de accesibilidad, que dice lo siguiente, ¿vale? La accesibilidad universal es la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos para ser comprensibles, utilizables, practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de forma más autónoma y natural posible. Es decir, la accesibilidad universal lo que propone es que todo el entorno, todo lo que podamos tener a nuestro alrededor sea lo más aprovechable, o que todos podamos utilizarlo de manera igualitaria, dentro de ciertas circunstancias, porque hay una cosa que está clara, que la accesibilidad total, sobre todo en los juegos de mesa, es, creo que en muchos casos, en la mayoría, una utopía, ¿vale? Porque va a depender de quienes juguemos a ese juego y de qué necesidades tengamos, ¿vale? Eso hay que también tenerlo claro, porque muchas veces hablamos de accesibilidad universal y no es la cuestión de conseguir el todo, sino conseguir los pasos para ir avanzando en eso, hasta que a lo mejor en un futuro exista algo remotamente que podamos conseguir que sea totalmente inclusivo, ¿vale? Y relacionado con esto de la accesibilidad universal, hay una cosa que se llama diseño universal. Bueno, si queréis hacer cualquier pregunta alguna vez o así me decís, sin problema. El diseño universal lo que hace es que, en vez de coger una cosa, por ejemplo, tenemos el juego del 1, ¿no? El juego del 1 lo conocéis todos, yo creo. El juego del 1 tiene unas cartitas, tiene unos números y unos colores, ¿no? Entonces, en vez de que yo tenga que adaptar el juego después de haberlo hecho, lo que propone el diseño universal es que antes de hacer el juego pensemos en que sea accesible para todas las personas, ¿no? Es decir, este 1, por ejemplo, está adaptado, porque primero se creó el juego hace muchos años y ahora se ha adaptado en braille, aunque curiosamente no está adaptado para daltonismo, curiosamente, pero años después se adaptó en braille. Esto quiere decir que esto es un ajuste razonable,
hay diseño universal, que es cuando partimos de que el juego se hace desde el principio, ya teniendo en cuenta las máximas posibles, las máximas posibilidades para hacerlo que llegue a más personas posibles, digámoslo así, ¿no? Un poco trabalenguas, y los ajustes razonables o adaptaciones hacen que, una vez que está el producto hecho, producto, servicio, lo que sea, hagamos esos ajustes, digamos a lo mejor también particularmente, dependiendo de las necesidades de las personas o de la persona que lo vaya a utilizar, para que pueda él acceder o ella acceder a ese producto, ¿no? Es un poco partir desde el principio o adaptarlo después. Pero aquí viene un problema, porque si lo adaptamos después, va a haber muchas cosas que no se van a poder adaptar, ¿vale? De ahí viene que hay muchos juegos que no se van a poder adaptar. O cuando hablamos de películas que no se pueden adaptar, cosas así, ¿no? Es una utopía, pero estamos luchando por ello, ahí estamos, ¿vale? Y así, cuando hablamos de la accesibilidad en los juegos, o en cualquier accesibilidad, hay tres tipos de accesibilidad. La accesibilidad cognitiva, la accesibilidad física y la accesibilidad sensorial. Y esto viene derivado de las discapacidades que hay. Que, bueno, hay muchos términos para decir, hay mucha gente que llama discapacitados a las personas, yo no puedo con ello, ¿vale? Son personas con discapacidad, es el término que más se utiliza, y las discapacidades se pueden dividir en... Hay varias clasificaciones, ¿no? En este aspecto, como siempre, la sensorial, auditiva o visual, o también hay a veces problemas de tacto o de olfato y demás. Tenemos la discapacidad física, que puede ser orgánica o motora, digámoslo así, y la discapacidad psicosocial, que tiene que ver con trastornos mentales y relación con el entorno y estas cosas. Discapacidad intelectual, ¿vale? Cuando las capacidades, pues falta algo de desarrollo en su capacidad intelectual, digámoslo así, y creo que no me falta ninguna. Y bueno, y las pluridiscapacidades, que hay veces que esas discapacidades todas se combinan, ¿vale? Pues yo puedo tener sordoceguera, puedo tener pues movilidad, no sé qué voy a decir, pues sin movilidad de las piernas y no ver, o cosas así, ¿no? Puede ser todo mezclado, puede ocurrir, y ocurre más de lo que se piensa, ¿no? Y entonces, derivado de las discapacidades, tenemos eso, la accesibilidad sensorial, física y cognitiva, ¿vale? La sensorial tiene que ver con, sensorial visual tiene que ver con todo lo relacionado con colores, contrastes, textos, ¿qué más se puede ocurrir? Imágenes, iconos, todo lo que hay de visual en un juego afecta, digamos, a las personas que no tienen esa capacidad de ver, digámoslo así, ¿no? Entonces, eso hay que solucionar esos problemas o desde el inicio, como dijimos, o adaptándolos. En el caso de la accesibilidad física, lo que tenemos que conseguir es que una persona que esté jugando pueda desarrollar su partida sin problemas de, por ejemplo, no puedo acceder a esta zona del tablero, no puedo mover mis fichas, no puedo lanzar los dados. Hay que buscar soluciones para ese tipo de cuestiones, ¿no? Y la cognitiva, aquí ya es bastante específica en el sentido de que hay juegos que tienen un texto cuando en las cartas, por ejemplo, son dependientes del idioma, entonces ahí eso puede crear problemas de lectura, puede probar incluso entre idiomas. Si los iconos no están bien, digamos, no son bien representativos de lo que quieren decir, o la dificultad de juego no se puede ajustar para más o menos dificultad, digámoslo así, ¿no? Entonces todo eso entra dentro de la accesibilidad cognitiva. Y por aquí lo que tenemos, hemos traído varios juegos que son accesibles todos, y en el que os vamos a explicar un poco cómo serían las adaptaciones que se han hecho en diferentes juegos para hacerlos accesibles a las personas con distintas discapacidades. Y sé que me he dejado algunas cosas, después las volveré a decir, ¿vale? Porque estoy repasando mi texto en mi cabeza y me vienen cosas que tenía que haber dicho antes, pero yo, bueno, las iré comentando. Lo primero de todo, os vamos a hablar de Lucky Numbers. Lucky Numbers es un juego que existe una versión reducida, normal, digamos la versión básica de Trangis Games, que es un tercio, el tablero que se utiliza es un tercio de este, ¿vale? Voy a quitar las fichitas de por aquí.
y han creado una versión totalmente accesible para personas con discapacidad visual. Y lo que han hecho, bueno, antes de nada tengo que decir que Trangis ha hecho una colaboración con la ONCE para hacer accesibles sus juegos. Tenemos este y tenemos después el virus, que lo vamos a ver. Pero bueno, vayamos a lo de accesibilidad para visual, ¿no? Sensorial. En este caso tenemos un tablero que tiene doble capa, un tablero más grande de lo que es el normal sería una cosa así, por aquí, y este tiene, pues ya veis que es bastante grande, tiene doble capa, que esto es muy importante para los juegos, porque a la hora de una persona que no ve, cuando quiere saber con qué funciona en su tablero, qué está ocurriendo en ese tablero, tiene que tocar. Y si no ponemos doble capa, lo que va a ocurrir es que si ponemos, por ejemplo, esta aquí que no hay doble capa, se mueve y ya no sabe dónde estaba esa ficha. Si tenemos un tablero con doble capa, lo que ocurre es que la ficha está aquí y yo voy a poder saber dónde está en relación con el tablero y, bueno, pues tocarla, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Vale? Y esto también beneficia a las personas con una discapacidad física de motricidad, digámoslo así, de poder manipular cosas, porque si tú la pones aquí, vas a poner otra y a lo mejor si tropiezas con ella la vas a mover, ¿no? En cambio, si yo pongo esta aquí, a ver, si hago mucha fuerza igual se va, pero no es... se va a quedar bastante bien enganchada y vamos a poder tener la referencia de esa ficha, ¿no? Además, los elementos grandes también favorecen un poco la accesibilidad cognitiva, porque puedes diferenciar mejor los elementos también. ¿Qué tiene también este Lucky Numbers? Pues tiene, como podéis ver, los números están en relieve, ¿vale? Y tenemos también en braille. Este es el marcador de número y este es el marcador del 7, ¿vale? Entonces, con los números en relieve y números grandes, además, y contrastados, que podemos ver mucho mejor, y en braille podemos saber qué es esta pieza. Pero es que además, veis que hay diferentes pétalos, ¿vale?, de colores. Podemos saber el color según el borde que tengan los pétalos. Este es el verde y tiene... los 4 pétalos tienen un borde. Por ejemplo, el rosa no tiene ningún... No, sí, tiene el borde izquierdo... No, perdón. Derecho, ¿no? Es que yo derecha e izquierda lo llamo mal. Derecho, el derecho superior lo tiene con borde, ¿vale? Entonces cada uno va a tener, unos van a tener, algunos no va a tener ninguno, y así sabemos qué color es. Entonces, a la hora de jugar, esto va a ser completamente accesible. Y diréis, también aquí hay una mariquita, y veréis que el borde, la mariquita indica dónde tiene que ser la parte inferior del tablero. ¿Y cómo lo voy a saber? Pues porque, mira, todos los bordes están redondeados, pero el de abajo, a la izquierda, ¿sí? Está como cortado. Entonces sabemos ya que esa es la parte inferior del juego, ¿vale? O sea, tenemos todo controlado para que no haya problema. Sí que hay una cosa que a mí me llama la atención, aunque esto ya lo sabemos, que la diagonal va a ser así. Aquí viene marcado en amarillo, pero como más diferente, pero no lo viene ninguna marca para personas que no ven, ¿vale? Pero bueno, sabemos que es una diagonal, tampoco sabemos lo que son las diagonales, tampoco hay problema con eso, ¿no? Bien, ¿qué más tenemos accesible en este Lucky Numbers? En este Lucky Numbers, además, lo que hay accesible es que hay unas reglas en audio. Tú vas a un QR y tenemos esas reglas en audio. Entonces, voy al QR, alguien me está explicando las reglas. Eso también es importante. Y, bueno, si no sabéis cómo se juega este juego, básicamente es un juego que tenemos que rellenar toda una cuadrícula de números. Es bastante chulo y bastante interesante, que además lo comenté esta mañana. Hay números del 1 al 20 de cada color. El color a la hora de jugar no importa, simplemente es para cuando tenemos que disponer las fichas de cuántos jugadores somos. Entonces, lo que tenemos que poner son números de menor a mayor, de menor a mayor, de menor a mayor, de menor a mayor y de menor a mayor, así. Y no pueden, o sea, este de aquí siempre tiene que ser menor que este y que este. Este de aquí siempre tiene que ser menor que este, o sea, perdón, mayor que este, pero menor que este, hasta poner todos los números. Hay 20 números, pero son 16 casillas, ¿vale? Entonces tendremos que ir viendo cómo nos van saliendo las fichas, porque tampoco las vamos a ver, vamos a ir sacando de un montoncito o cogiendo las que hayan sobrantes. Entonces ahí está la gracia y cómo gestionas tu partida, ¿no? Pues este es el Lucky Number Deluxe, que además tiene bastante éxito. Y ya os digo también que nosotros estamos en nuestro canal de Instagram, ahora mismo tenemos un sorteo, ya hago spam para lo que sea, con Trangis, que estamos haciendo algunas cosillas con ellos sobre accesibilidad, y van a regalar uno de estos juegos desde nuestra cuenta, ¿vale? Después os enseñaba el 1. Aquí tenemos el 1, este es un 1 que está hecho, bueno, está con braille, ¿vale? Tiene aquí en la esquina izquierda superior, izquierda superior, tiene el braille. Siempre va a estar, el braille cuando pongamos en las cartas va a estar siempre en la esquina superior izquierda y también derecha, abajo,
¿vale? Si le damos la vuelta se puede leer igual. Pero principalmente siempre tiene que estar aquí, ¿vale? Y no se va a poner todo, no vamos a poner amarillo 1, sino que pondremos una letra o 2 letras, si hay letras que se repiten, más el número, ¿vale? Esto ocurre con todo, porque si no, el braille sabéis que a lo mejor para un reglamento de 2 páginas, en braille aparece en 4 o 5, ¿vale? Entonces, bueno, y aquí hay unas cartitas de ayuda en diferentes idiomas, porque este es un juego multidioma, lo que tenemos, ¿no? Bien, y lo que decía es que muy bien, están las cartas, pero si tenemos un problema de daltonismo, ¿cómo sabemos? Bueno, el daltonismo es que no podemos diferenciar colores, ¿vale? Entre determinadas gamas. Y también hay diferentes tipos de daltonismo. Hay gente que no ve ningún color, hay gente que no diferencia entre azul y amarillo, o gente que no diferencia entre rojo y verde. Eso también depende un poco de cada uno, entonces tampoco lo vamos a saber. ¿Qué podemos hacer? Pues marcar los colores de alguna manera para que nos sean diferenciables con los otros colores. Porque en un juego que a lo mejor los colores no importan, está bien, pero en uno, yo qué sé que voy a poner aquí, ¿no? ¿Qué pongo si no diferencio los colores? Aquí entra en juego una cosa que es utilizar símbolos o utilizar diferentes fondos, ¿no? Para diferenciar los colores, ¿no? Puedes poner a lo mejor una raya, un cuadradito, una estrellita y podemos diferenciar los colores. Pero en 2008 hubo un diseñador portugués, Miguel Neiva, que creó el Coloraz. Y el Coloraz es un sistema que quieren que sea universal para diferenciar los colores y para que en cualquier situación se puedan utilizar y tú que veas una carta de un juego en España y sepas que ese color es rojo y veas una camiseta en Japón y que también sepas que es rojo por ese símbolo. Y es este sistema de aquí, ¿vale? El sistema Coloraz. Y lo que hace es poner los colores con símbolos. Si tenemos el azul, que es un triángulo, y el amarillo es una raya, pues además hace las combinaciones. Amarillo y azul es una raya más un triangulito, y es el verde, ¿vale? Y además después también tiene diferentes... para hacerlos, por ejemplo, más claros, le ponen como una rayita alrededor, y para hacerlos más, por ejemplo, verde oscuro, pues es lo mismo, pero con el fondo oscuro, ¿no? Y este sería con el verde claro y demás. Y después tiene las cosas para gris, bueno, tiene diferentes colores según las combinaciones, ¿vale? Esto está tardando en implantarse, esa es la verdad. Pero poco a poco van apareciendo más juegos con este sistema. Y quieren que sea algo que con los años llegue a estandarizarse. Porque ya no tendrás que pensar, uy, voy a hacer un juego y quiero ponerle... a ver qué símbolo le pongo para el rojo, qué símbolo le pongo para el azul. No, tú coges, vas a la lámina y ya está. Y además la gente no va a tener que aprenderse sus símbolos, sino que ya va a saber que esto va a ser un verde, esto va a ser un rojo, esto va a ser un azul, ¿no? Eso es importante. Aunque también está bien, si se preocupan, por lo menos que pongan algo, ¿vale? No es, si no sabes eso, pues pon unas rayitas, unos circulitos o pon lo que consideres. O el nombre, también es una buena opción. Hay juegos como de tintura, que está muy igual, que es de ir combinando colores para teñir ropa y te pone abajo el nombre. Pues esto es blanco, y te pone blanco, o white. Además te lo pone en blanco, en español y en inglés, o lo que sea. Entonces ya ahí también estás dando una ayuda, ¿vale? Toda ayuda siempre es buena. Sobre todo, como digo, en los juegos que el color es importante. Si a lo mejor es un juego que, yo qué sé, tenemos diferentes colores porque sí, como un adorno, pues tampoco está bien, porque es una información, pero tampoco es algo imprescindible, efectivamente. ¿Qué más tenemos por aquí? Mira, tenemos otro juego, que este está muy chulo. Este juego es totalmente accesible, es totalmente para personas con discapacidad visual también. Y lo que tenemos son, bueno, aquí es que esto es de lujo ya, a ver, esto es madera, esto para hacerse juegos de estos hay que tener pasta para poder producirlos, entonces ahí pues ya es complicado, ¿no? Pero lo interesante de este juego, lo que quería hablar, es de los tableros. Los tableros, como vimos antes con Lucky Numbers, si tienen fondo para poner las fichas, guay. Pero también podemos hacer, para delimitar zonas y demás, hacer como hendiduras o hacer como relieve. El relieve se puede hacer, por ejemplo, con un bolígrafo 3D, con una cinta de velcro, con algún elemento que puedas pegar encima del tablero y sepas dónde están los límites, o dónde están las casillas, o dónde está el track, ¿no? En este caso tenemos que ir colocando fichitas por aquí. Y lo bueno de todo también es que este tiene imán, ¿vale? Entonces tú pones las fichas y no se van a mover, ¿vale?
A ver si me va a dejar quedar mal. Entonces, cuando este juego además trae antifaces, se juega a ciegas totalmente. Y entonces cuando pones la ficha aquí, yo voy a tener que ir tocando para saber dónde está esa ficha ubicada. Porque lo que vamos a tener que conseguir es tener cuatro elementos con una característica en común para poder ganar, ¿no? Entonces pues yo sí pongo 4 fichas pequeñas, aquí hay diferentes fichas, hay redondas grandes, redondas pequeñas, vacías por dentro o llenas por dentro, con una muesca o sin muesca, hay más ahí, y cuadradas también, todas las formas. Entonces lo que tienes que conseguir en tu turno es pues tener una característica en común de todas ellas. De todas estas que cogí, ninguna es en común, pero imaginaos que tuviese otra pieza que tuviese esto vacío. Si la pongo aquí, ya conseguiría ganar. Pero es lo interesante eso. Utilizar los imanes también, esto ya es como deluxificar demasiado el juego, ¿no? Pero utilizar imanes para saber dónde está la ficha en una determinada posición del tablero también está bastante bien. Otra cosa que hace la 11, voy a hacer un inciso, la 11 es en España la organización que más accesibilidad ha hecho en juegos de mesa, sobre todo para personas con discapacidad visual, aunque hay que reconocer que dominós, parchís, oca, ajedrez, sobre todo también, y los juegos modernos se han metido ahora con Trangis, ¿vale? Pero le cuesta, aún hace falta, los juegos modernos falta por hacer aún. Y lo que hacía, por ejemplo, con el ajedrez, en lugar de tener imanes, hacen como unas hendiduras, también un circulito de hendidura, y las piezas tienen como un saliente, sí. Entonces tú lo vas poniendo, y como digo siempre, para las personas que no ven, para saber dónde está la situación, tiene que tocar. Eso es totalmente necesario, ¿vale? Tocar, o por ejemplo, si yo me tengo que acercar y me voy a mover, y a lo mejor voy a mover las piezas, si están fijas, es importante, ¿vale? No se van a mover. Los tableros, hay una cosa general también, que antes de seguir con todo esto, hay una cosa que es el contraste de los elementos, ¿vale? En todos los elementos, tanto sean dados, como sean tableros, como fichas, como cartas, el contraste para mí es una de las cosas fundamentales a la hora de diseñarlos, ¿no? Porque, no tengo ninguna cosilla aquí, sí, diferente, pero bueno, voy a empezar con este ejemplo. Si tú tienes blanco sobre negro o negro sobre blanco, esto se va a ver perfectamente. Pero si tú tienes azul oscuro sobre azul claro, el dado, mira, pues eso, perfectamente, sí. Estaba pensando en cartas. Necesitabas el dado. Exacto, Entonces, si tenemos, por ejemplo, esto blanquito sobre naranja, vale que es muy grande, el tamaño también a veces ayuda a ver las cosas mejor, siempre ayuda a ver las cosas mejor. Pero si tenemos naranja o blanco sobre naranja, o naranja sobre blanco, el contraste es bastante poco, digámoslo así, ¿no? Entonces siempre hay que buscar colores que sean lo más contrarios posible, o que al menos tengan algún matiz que los diferencie, ¿no? O que si vas a querer poner colores muy parecidos, ponle un contorno, ponle una sombra, diferencialo dentro de un recuadro o algo. Eso es importante para la visión. Y algo que no había dicho antes es que la accesibilidad no es solo para personas con discapacidad visual, o bueno, discapacidad visual, auditiva, digo visual porque siempre me toca a mí, pero digo, no es solo para personas con discapacidad, sino para cualquier persona en cualquier momento va a necesitarla seguramente. Nos hacemos mayores, la vista, el oído, la motricidad, que si tenemos, yo qué sé, Parkinson, que si tenemos lo que sea, el futuro cuando seamos mayores va a ser complicado, ¿vale? Entonces eso, que si a lo mejor un día vas al oculista, te han dilatado la pupila y quieres jugar a un juego de mesa, o tienes un problema en una córnea y no puedes jugar a juegos de mesa porque no los puedes ver, o te caes, tienes el brazo pues escayolado y no puedes moverlo, ¿no? Hay muchas situaciones que muchas veces nos damos cuenta porque dices, yo no tengo discapacidad, yo no tengo esa necesidad, o no vives con una persona que tenga esa necesidad, entonces dices, ostras, ¿para qué quiero yo esto? ¿Para qué quiero saber yo esto? Pero siempre puede pasar, ¿vale? Y eso es lo que decía sobre el contraste. El contraste es muy importante en todos los elementos que tengamos en un juego. Sé que a veces es complicado porque el diseño, estamos entre el diseño, aquí María lo sabrá, entre el diseño y la accesibilidad va a haber contradicciones. Y ya os puedo asegurar también que muchísimas veces en cuestiones de adaptar juegos va a haber contradicciones. Y no solo contradicciones de ese sentido, sino contradicciones entre lo que necesito para una persona
que tiene esta discapacidad o que tiene estos problemas o que otros lo hacen de otra manera. Que no quiere decir que no haya juegos que lo apliquen de otras formas. Cada vez, de hecho, en los últimos años se ha notado mucho. Sí. Hay muchos con simbolitos. Sí, cada uno se inventa sus simbolitos. Sí, En sí, los Aventureros al Tren, por ejemplo, sí que tienen los trenes distintos, Sí, pero luego la ficha de contar puntos son todas iguales. Sí, ¿sabes lo que hay en Aventureros al Tren? Lo que ha ocurrido es que la versión el Legacy este que salió el super cajote, Sí. en las otras versiones los trenes son todos iguales, los de poner. En cambio, en Legacy, cada color tiene vagones diferentes en 3D. Claro, los vagones de eso. Vale, os voy a apurar un poco más porque si no se me va. Y aquí nos tiene que enseñar varias cosas. Vale, después hablando de la accesibilidad universal y de crear los juegos desde el diseño, hay una sola, que yo sepa, una sola editorial en todo el mundo que lo hace. ¿Vale? Y es una editorial chilena que nos cedieron los juegos. Estuvimos hablando con Steffi en la feria de Interocio y nos dejó los juegos para mostrarlos. Y se llama Tricipite Editores, ¿vale? Y tienen varios juegos, tienen un juego que se llama Memorfe, en el que tenemos cartitas en relieve, aunque está aquí en contrastado también están en relieve. Esto se hace con un horno Fuser, que es un papel especial que al pintarlo en negro, cuando lo pasas por el horno, se eleva. Entonces queda totalmente en relieve, ¿vale? Y este es un juego que tiene 3 juegos en uno, de juegos de memoria, juegos de conexiones, juegos de subastas, y funciona. Simplemente tiene estos tablerillos que te van a servir, hay varios, ¿vale? Sirven como track para poner los peones en algunos juegos, casillas para tener tu tablero, tu zona de juego, porque a veces cuando jugamos con cartas dicen tu zona de juego es esta, pero no sabes dónde está tu zona de juego. Entonces con estos tablerillos tú vas a tener delimitada cuál es tu zona de juego, ¿no? Y después, bueno, sí, sobre todo los peones son súper enormes, maderita, y con diferentes formas para poder saber cuál es el tuyo. Y luego también tiene un juego de roles ocultos. Los roles ocultos puede estar guay para personas que no ven porque hablas, comentas. Los juegos que son de hablar, pero justo aquí está la contradicción. Un juego de hablar viene muy bien para las personas que tienen discapacidad visual, pero para una persona con discapacidad auditiva, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo hablamos? Hay juegos que ya te dan opciones para decir, pues utilizar pizarras, utilizar el móvil, lo que sea, ¿no? Pero veis que las contradicciones, depende de quién juega el juego, a veces tenemos que adaptarlo según la necesidad. Bueno, pues La Rendición es un juego de roles ocultos que se inventaron, de unos alienígenas que vienen a la Tierra y se quieren cargar al presidente de Chile y historias, ¿no? Y cada uno va a tener un rol, tú recibes tu tarjetita con tu rol, además con un dibujito también en relieve y el nombre, y vais a tener que ir charlando, haciendo preguntas, a ver si descubrís a los alienígenas antes de que se carguen al presidente. La verdad que está muy chulo. Tienes otros juegos bastante interesantes y demás. Bueno, después aquí tengo unos dados que están en braille. Básicamente es son los mismos dados, pero tienen puntitos que puedes saber qué valor tiene. Y antes de pasar a Lu, tenemos un juego aquí que supongo que lo conocéis todos, Virus famoso de Trangis, super juego que lo peta, un filler. Y en esta cajita de aquí viene el juego base, el juego normal, digamos, que todos compramos, pero gracias a la colaboración con la ONCE lo han adaptado. ¿Y qué han hecho con este juego? Pues han cogido las cartas y después de mucha propaganda le han puesto braille también. Hay diferentes formas de poner braille. Teníamos antes aquí las cartas de... En estas cartas del 1 veis que el braille está puesto, pero a la vez también está por detrás, se ven los puntitos de la forma, ¿no? En cambio, ahora ha evolucionado todo esto y ahora el braille se puede poner como si estuviese pegado en la carta y por detrás no hay ninguna muesca, ¿vale? Entonces también lo tenemos en la esquina, abajo, ¿no? Sí, abajo también. Esquina superior izquierda, derecha, bueno, esto, ya sabes, arriba. Yo tengo ese problema muy grande, ¿vale? Arriba a la izquierda. Vale, pues nada, las cartas están todas con braille, vale, el jueguecito que son, tenéis los virus, tenéis las medicinas y también después están los órganos. Tenemos que conseguir 4 órganos sanos, sin que tengan virus y demás, ¿vale? Pasa las 2 cartas y que se note la diferencia. Ah, pues sí, pues también. Por ahí. O sea, por ahí. Si queréis verlas por aquí. Ah, para que los demás no vean lo que tienes. No, si queréis. Vale, entonces, ¿pero qué tenemos a mayores? Se han sacado de la manga unos tablerillos, lo que decimos, si tenemos una discapacidad visual o una discapacidad motriz, o para ayudarnos mejor a saber dónde están nuestras cartas, hicieron unos tablerillos de goma eva, ¿vale? Aquí pones tus cartas, como puedes tener como máximo 4 órganos, pues aquí los pones
Y así tienes tu zona delimitada. Mete las cartitas, como yo las puedes sacar, y hay 4 porque son para 4 jugadores. Y otra cosa importante, el reglamento. El reglamento espérate, lo tengo aquí. Este es un reglamento en no sé qué mes, pero bueno, es el básico reglamento, ¿vale? Del virus. Pues todo este reglamento ocupa todo esto en braille. Sigue, ¿eh? Sigue. ¿Vale? Entonces lo han adaptado a braille, por ahí, pero a la vez también lo han hecho en texto grande, que esto mola un mogollón. Yo tenía que estar todos los textos así, ¿vale? Bien. Y además aquí te trae cómo se han hecho las letras, los símbolos que están en las cartas, ¿vale? Que pone y demás. Y para poder acceder a él está un QR, pero hay que tener cuidado, porque si ponemos un QR y alguien no sabe, no lo ve, porque no sabe dónde está, ¿cómo lo va a encontrar para llegar al sitio, ¿no? Hay que hacer alguna marca para saber que está ahí el QR, y aquí lo tiene todo delimitado. Si lo queréis ver por ahí, ahí lo tengo. Y otra cosa importante con los reglamentos, que yo creo que después me crean más cosas, es reglamentos en audio, siempre es importante, estamos luchando por ello. Y si se hace algún reglamento que sea en vídeo, que sea muy descriptivo, que es lo que intentamos hacer. Y otra cosa, los reglamentos en PDF también son interesantes porque puedes acceder a ellos de cualquier manera y puedes modificarlos y puedes ver lo que está ahí, pero si son PDFs hay que ser accesibles, porque hay PDFs que son imágenes y eso no lo lee les hace una persona con... Bueno, yo por ejemplo tengo un resto visual, yo puedo ampliarlo y me va perfecto, pero una persona que utiliza un lector de pantalla, eso no lo va a poder leer, entonces tiene que ser un PDF con texto, accesible básicamente. Y os voy a dar paso a Lucía, a que nos cuente sus proyectos, que son súper interesantes, y después hablamos de otro juego que tenemos por ahí. Vale. Bueno, todo esto surgió de una necesidad, la pérdida visual, y decir, yo quiero seguir jugando, todo esto. Y veía que la 11 lo que me ofrecía era parchís, ajedrez, dominó, y claro, a mí se me queda muy corto. Y empecé a pensar un poco de los juegos que tenía por casa, o los juegos que yo conocía, cuáles podría ser más fácil de adaptar, un poco de forma experimental, para ir probando cómo podría ser mejor, de qué forma, qué metodologías, por así decirlo, podríamos utilizar y qué recursos para hacer esas adaptaciones. Entonces, lo que pensé fue en el Draftosaurus. En el Draftosaurus tenemos un montón de, imagino que la mayoría conoceréis ya, un montón de dinosaurios de madera pequeñitos, que hay varios colores, pero es que cada color tiene su forma diferenciada. Entonces, en principio, esto es lo que yo pensaba en principio, ¿vale? Yo decía, en principio los dinosaurios no tienen problema. El problema viene con el tablero, que tiene los dinosaurios, hay que colocarlos en las diferentes zonas del tablero, pero claro, con el tacto no se diferencia. Incluso según va avanzando la pérdida visual, igual se puede confundir un poco las zonas. La verdad que en general está bastante bien delimitado, pero bueno, todo lo que se pueda mejorar, pues. Entonces contacté con Johnny y Marta de Unreal Games, que bueno, hace cosas maravillosas, así en general, de materiales para juegos, y entonces les lancé la propuesta, ¿no? De que quería hacer algo para adaptar los tableros. ¿Qué pasa? Tampoco quería cubrir los tableros, no quería encontrarme con un tablero de goma eva que no tuviera ningún tipo de colores, o sea, no quería tapar el arte del juego tampoco, de forma que pudieran disfrutar de él tanto personas o ciegas o con un resto visual variable, como personas que no tuvieran ningún tipo de problema visual. Y entonces se pasó por diferentes fases. Se pensó en hacer una plancha de metacrilato, bueno, no sé cómo se llama, yo digo metacrilato, pero igual es otra cosa, que lo tapase y con unas aberturas que coincidieran con las zonas de juego. Claro, esto se nos iba de presupuesto, pero una barbaridad. Entonces, a ellos se les ocurrió esta solución. No me acuerdo cómo se llama, ¿vale? Y son unas fundas. Este es un plástico que es más blandito, sale más económico. Y entonces me dieron varias opciones, no es algo para que se vea. Hay diferentes soluciones, ¿vale? De cómo delimitar las zonas. Tenemos una zona que es también de metacrilato, sería como un recorte igual que hicimos aquí,
Y aquí he añadido, esto sería en madera y esto sin impresión en 3D. Yo esto lo hablé con una... Bueno, me presentaron esta prueba, lo llevé a... Conozco una chica de la ONCE que es ciega, ¿vale? Y ella, pues, para pedirle su opinión, ¿no? Como ella percibía que podía ser la opción más adecuada, según cómo eran los dinosaurios. Llegamos a la conclusión que la mejor opción es la de impresión 3D, porque realmente la de madera se hace más aparatosa y esta pues, se hace más justa. Y los dinosaurios, ella sí que me dijo que ya los percibía muy bien, y podía haber alguno, bueno, os los paso para que también vayáis entendiendo qué es lo que os quiero explicar. Aquí los otros. Claro, hay algunos que igual se diferencian muy bien, es decir, por ejemplo, el que es rosa, que es este de cuello largo, es muy redondeadito, ¿vale? Si lo contrastamos, por ejemplo, con el amarillo, tiene bastantes puntas. La mayor dificultad que surgía, ¿sabes cuál era la base? Si no ves, no sabes de qué lado hay que colocar el dinosaurio. Entonces, en principio, las opciones que hay, que esto quedó un poco de stand-by, pues la dificultad que conlleva el pensar cuál será la mejor solución, y porque, bueno, también plantearme ahora hacerle cosas a estas fichitas tan chulas, la cosa. Entonces, pensar bien qué es lo que vamos a hacer. Entonces, hay diferentes opciones. O asignar cada color a una letra en braille y pegarle la letra en braille, pegarle alguna pegatina con una textura diferente según el color, o marcar lo que es la base. Yo creo que es la solución más fácil, porque realmente para el juego lo que te interesa es si son iguales o diferentes, simplificando al máximo, es decir, tú realmente lo que tienes que saber es si el dinosaurio que vas a colocar al lado es igual o diferente. Entonces, para eso lo que necesitas es saber cómo se coloca. Y una vez sabes cómo se coloca, ves la posición, rápido encuentras cuál es. Incluso los que son más parecidos entre ellos, que son el naranja y el rojo, sí que se diferencian bien al tacto. Entonces, bueno, esto estamos ahí dándole una vuelta aún a cómo hacer. Pero a partir de ahí, como nos quedábamos un poco estancados, comentando en la asociación, se le ocurrió a Gael, que es ahora el presidente, nos dijo, ¿por qué no probáis con el Cartae, no sé si lo conocéis? No tenemos aquí el original, pero es un juego de 9 losetas que simulan un mapa y es para 2 personas. Cada persona juega o por mar o por tierra. Entonces tiene que conseguir conectar ese área de mar o de tierra en el mayor número de losetas que pueda, así a grosso modo, ¿vale? Y entonces surgió el Cartae adaptado. Esto, bueno, seguramente haya a posteriori más cambios y demás, pero hoy por hoy es esa última... Sería la versión definitiva a día de hoy, ¿vale? En principio eran solo las losetas y eran más grandes, pero realmente las losetas del juego son prácticamente de este tamaño. Entonces, en principio, hicimos esas losetas. ¿Qué pasa? Cuando las colocas en la mesa, vas a mover una a otra. Lo que pasaba igual con el Lucky Numbers, que tienes que tocar para saber dónde están las cosas, se desparramaba todo, se deshacía el juego. Entonces dijimos, esto necesita un tablero debajo. Yo le hice un modelo de goma eva super cutre, que, bueno, para dar la idea, y bueno, hicieron esta maravilla en madera para colocar las fichas. Y de esta forma también nos ayuda a saber cuál es la forma final que tiene que tener el juego, es decir, la composición final de 3×3. Que de otra forma igual era un poco difícil de hacia dónde la coloco, ¿no? Y también la ficha central pues se diferencia porque está agujereada. Entonces de esta forma tenemos bien diferenciada la zona central, los dos tipos de terreno, agua y mar, están diferenciados por texturas. Están os paso los setas para que veáis cómo es. Vamos a correr para atrás.
Hay una de las zonas que es rugosa y la otra es lisa, se diferencia muy bien al tacto. Le estábamos dando vueltas de si ponerle alto contraste o así, pero decidí que es mejor cambiar el paradigma del juego. No pensar en que hay que jugar con la vista y que intentemos jugar con la vista y esto es que no puede con el tacto. No, todo el mundo que tenga que jugar con el tacto. No sirve para hacer sensibilización social, es decir, que quien puede ver se ponga en la piel de quien no pueda ver. Y también es divertido, también es un reto a mayores que nos ponemos y hace que, bueno, eso, que el juego también gane un poco más de chicha, ¿no? Y nada, el juego eso consiste en por turnos ir colocando las losetas y conseguir tener tu zona de juego más grande, así en resumen. Y de momento esto es lo que hay. Voy a tener una reunión con un equipo de la 11 para ahora a principios del siguiente mes y a ver qué pasa. No sabemos qué va a pasar. Seguro. Y estos son los que tengo. La idea es continuar haciendo más cosas. Las oportunidades, porque claro, que ya nos metemos en temas legales, que si plagios, que si cosas, entonces bueno, ver la forma de hacer llegar estos juegos adaptados al máximo de personas posibles, lógicamente, primero de todo al público objetivo. Y eso, a ver qué formas podemos hacer. Otro juego que tengo en mente para adaptar ahora sería el Santorini, que es un juego ya en 3D, las fichas ya encajadas unas en otras. Lo único que falta es que el tablero a lo mejor adaptarlo, ponerle algo para que no se muevan las fichas. Bueno, estamos viendo ahí ideas. Y luego pensar también juegos de cartas que sean fáciles de adaptar también con braille, porque la mayoría al final no dejan de ser un código de una letra y un color, o una palabra y o sea, 2 o 3 símbolos podría solucionar muchos juegos de cartas. Ya está. Bueno, es que ahí comenta una cosa interesante, porque también lo comentaban cuando hicimos una charla en Madrid, que decían, vale, y las cuestiones de derechos de autor, ¿cómo funciona eso? Se supone, igual que con los libros y con diferentes instrumentos, cuando son para la accesibilidad, cuando son una adaptación que utilizas para la accesibilidad, tú lo puedes hacer, está permitido. Pero hay bastantes, o por decir que creo que no lo puedes hacer de manera lucrativa, ¿vale? Porque el autor tiene sus derechos. Si esto es, si tú lo estás adaptando a una cosa que es de una persona, sus derechos son de él, ¿no? Entonces tú lo puedes adaptar para una persona que tenga esa discapacidad, pero claro, no puedes hacerte de oro o no puedes ganar a su costa, ¿no? Por ejemplo, nosotros en la 11 somos afiliados, tú puedes tener libros en audio gratis y los puedes escuchar perfectamente y todo eso, pero tú no puedes sacarlo de ahí ni tienes que pagar por ellos, ¿no? Entonces por ahí está el... Pero como en el mundo de los juegos de mesa está lo de las autorías, los derechos de autor, está como está, pues tampoco podemos saber mucho al respecto, ¿no? Iba a decir por último, ya que el gran juego de este año de gallufadas y del año pasado también un poco también fue Navia. Gloria y yo también nos dedicamos un poco a adaptar juegos según lo que vemos que pueda ser interesante para personas con distintas discapacidades. Y ya que salió Navia, que ya cumplió su objetivo en Berkami y todo eso, e incluso está en el cartel de gallufadas, pues lo trajimos aquí como exclusiva, digámoslo así, ¿no? Una adaptación de Navia para que lo vieran los propios autores. Y entonces hicimos... A ver, voy a explicar por aquí un poco lo que hemos hecho, que aún estamos... Esto es un proto de accesibilidad del proto, ¿vale? Hicimos lo que decíamos en braille las cartas, lo hicimos en fundas, ¿vale? Tenemos la funda aquí con su simbolito y hemos hecho la funda con braille, con punzón, esto todo a mano. Hay máquinas, pero aquí esto es artesanalmente y hemos hecho todas las funditas. Tuve que hacer varios procesos porque utilicé unos... ¿Conocéis los dimos de antes? Que no sé si a lo mejor ya soy muy mayor. Que calcabas y ponías tal. Pues yo tengo una máquina de esas que te lo puede hacer, pero en braille. El problema es que lo pegabas aquí, barajabas y se iba a tomar por saco. Entonces tuve que hacer este remiendo así un poco... Remiendo que quedó bien, todo hay que decirlo, ¿no? Si queréis, pues están las cartas. Pues ya el autor está ahí, que ya se lo enseñamos a la mañana, ¿vale? Y sabéis que Navia también lo que tiene son unas rosetillas que se dan la vuelta, ¿no? Y que vamos viendo si hay rocas, si hay mar o lo que sea, perdón, río. Entonces hicimos como una, en 3D, ahí la encargada es Gloria del 3D, unas láminas que por debajo tienen como sus raíles para poder meter las láminas.
¿vale? Las rosetillas. Así no se mueven, la gente que juegue con ellos, las personas con discapacidad visual, por ejemplo, saben dónde están colocadas las cosas, y también quien tenga problemas de movilidad o lo que sea, es más fácil colocar las rosetillas en su zona, ¿no? Tenemos las dos aquí. Es largo, tenemos que hacerlo en dos, ¿vale? Porque es un tablerillo largo, pero aquí estaría. Y lo que hicimos también fue hacer las fichas de los jugadores, son finitas, ¿lo veis? Si queréis verlo por ahí, ahí lo tenemos. Vale, las fichas de los jugadores son finitas, lo que hicimos es subirlas más y ponerles la letra en relieve. Que las fichas tendrían que ser cada una de un color, eso también lo sabemos, pero esto fue hecho en plan para probar y no teníamos más colores de pla, pero bueno, tienen las letras bien grandes aquí en relieve y hay tejones, hay nutrias, hay zorros y hay erizos. También estaría guay ponerle un dibujito de un erizo o la forma, ¿no? Pero eso ya estaría complicado por ahí. Os lo dejo por aquí si queréis mirar, ¿vale? Y después, la cuestión de las rocas, aquí hicimos un pequeño cambio, que es cuando tú pones esta losetilla, sabes que por aquí no vas a poder ir porque hay una roca, pero una persona que no ve no lo va a poder ver. Entonces lo que hicimos es hacer muchas roquitas de estas, pintadas, bueno, suficientes de pintadas, y cuando se juega el juego normal no se pone una roca, ¿no? Se pone solo la ficha de roca cuando hay alguna trampa o con un sortilegio la puedes quitar. Entonces, lo que decidimos es que vamos a poner siempre las rocas. Siempre que salgan rocas las vamos a poner. Y cuando salga una carta de sortilegio ya no hay que poner una ficha de mar, sino que ya quitamos la roca y ya funciona así. Un poco simplificando, pero así es mucho más como en relieve. Y las fichitas de tiempo, de dique seco, pues hemos hecho unas fichitas aquí, unos relojitos, para cuando le toque a alguien, pues se la das y no juega. Y ya estamos en otras cosillas, estamos intentando hacer el reglamento, o al menos la ayuda en relieve, en braille, y grabar el reglamento también estaría guay en audio, aunque en el tutorial que hemos grabado yo creo que hacemos bastante descripción de las partes, entonces por ahí no sé cómo funcionará. Y una cosa que no dije antes en cuanto a accesibilidad de reglamentos es que las hojas de ayuda, las cartitas de ayuda, las fichas de ayuda siempre son muy útiles, ¿verdad? Incluso para personas, aunque sea muy sencillo el juego, una hoja de ayuda siempre te va a ayudar y siempre puede ser útil para personas que tienen ciertos problemas de asimilar las reglas o lo que sea, tienen su hojita ahí, su cartita, y eso puede ayudar bastante a decir, tengo que hacer esto, esto y esto, ¿no? Y hacerlas bien, que a veces los reglamentos y las cartas de la ayuda son de lo peor, ¿no? Y yo creo que era un poco así lo que queríamos enseñaros. Todos son muchas cosas, son muchos conceptos, es decir, todo así en general. Lo que sí, como conclusión podemos decir que la accesibilidad desde el principio estaría genial, pero las editoriales es cuestión de pasta, es cuestión de sensibilizar, aún están un poco avanzadas en eso, y que cuando queremos adaptar un juego ya hecho, muchas veces tenemos que partir de quiénes van a jugarlo, ¿no? Porque yo no puedo, una editorial por ejemplo no podría adaptar un juego, si voy a hacerlo para personas que no ven, ya, y yo que no tengo motricidad o lo que sea, ¿cómo puedo hacer eso? Entonces, estás pensando en unos y no en otros, entonces hay que mirar a lo mejor, es difícil decirlo, pero a veces adaptar el juego personalmente, a lo mejor decirlo así, ¿no? O una asociación o lo que sea, o a lo mejor intentar buscar una fórmula que pueda tener a todos más o menos contentos, ¿no? O una opción que se nos ha ocurrido siempre es que a lo mejor tú vendes un juego y después vendes deluxificación con miniaturas, con materiales más, o por ejemplo han hecho una forma deluxe, ¿no? Pues hacerlo una forma deluxe o un extra que digas, pues yo tengo esto y puedo mejorarlo de esta manera, ¿no? Pues sería una opción, pero las contradicciones de la accesibilidad muchas veces están ahí también. Y era un poco eso lo que os queríamos comentar. Si tenéis cualquier duda podéis preguntar, alguna cosilla, alguna sugerencia, qué os ha parecido, si conocíais esto, si no. Sugerencia, hablabais de derechos de autor, yo creo que las editoriales tendrían que pagaros a vosotros por este desarrollo, por esta labor de ingeniería, por todo esta inventiva y este derroche que estáis echándole, porque la verdad esto cuesta pasta. Una editorial para poder desarrollar esto tiene que costar pasta. Vosotros ya se lo dais a las editoriales, a los autores hechos. Nosotros estamos ahí un poco trabajando en un poco la labor de consultoría, ¿no? Digamos así, queríamos en esa parte, es una cosa que tenemos ahí pendiente, con alguna hemos ahí comentado algo y estamos un poco, creo que es una labor interesante y no se tiene muy en cuenta, pero está empezando a ver empezar a visibilizar y darse cuenta las editoriales que es un mercado, porque si tú a una persona con discapacidad que no puede hacer a los juegos, le das un juego
que dices, ostras, lo puedo jugar, pues ahora quiero más. Entonces, lo siguiente iba a ser, voy a tener más mercado. Eso es... Yo siempre lo vendo un poco de manera económica para que veas que es un gran gesto, pero también para ti es pasta a fin de cuentas, ¿no? Es mercado. Beneficio. Amplías el mercado, amplías la venta. Y hay mucha gente que quiere jugar a juegos de mesa y no puede porque... De hecho, hay juegos, yo realmente hay juegos que a veces digo, pues este juego me gusta mucho, pero lo voy a comprar si a mí este juego me va a costar, no sé, hay cosas que sigue pasando. Esta charla ha sido para mí muy reveladora, os doy las gracias por esto. Para mí ha sido un descubrimiento y bueno, simplemente eso, que algunas cosas no cuestan dinero. Por ejemplo, poner esos simbolitos de colores en las cartas y tal, mucho no cuesta. Y si ya las empresas se gastan dinero en revisión de género o en lenguaje inclusivo, lo que sea, si ya hacen unas correcciones, pues una más de esto no debería ser pasta por el medio. De hecho, a veces hablamos de juegos inclusivos y todo el mundo nos habla de mujeres. Yo me digo, otro dilema que hay a veces, porque decimos juegos inclusivos y se van ya a eso, a hombres, mujeres, que sí hay... y nosotros hablamos ya de otra cosa, ¿no? De inclusión de todos, de que todos podemos estar ahí y jugar a eso. Como las palabras también a veces, ¿no? Como decíamos antes, accesibilidad. Accesible porque es fácil, no, porque podemos estar todos. Pues a veces, muchas veces eso lo... Inclusivos de todo, tendría que ser, básicamente. Yo, bueno, solo que también lo he hablado con ellas a veces y demás, que al final también lo que comentabas al principio, Iria, que a lo mejor estás haciendo esto pensando en discapacidad visual y te encuentras que luego es útil para mucha más gente. Entonces, por ejemplo, unas reglas en audio, aparte de discapacidad visual, son muy útiles para personas con dislexia. Pueden entender muchísimo mejor los textos. El texto grande está muy bien en cuanto a aumento de tamaño, pero ya hay tipografías de letra que ya están bien estudiadas para que las personas con dificultades de aprendizaje y de lectura puedan leerlo y entenderlo mejor. Bueno, pues a veces hay un pasito, sí. Hay mucha información, hay que juntarnos, el que sabe un trocito, el que sabe otro, el que sabe otro. Al final los equipos multidisciplinares yo creo que son el futuro. Y vas añadiendo todas esas pequeñas cosas y realmente vas multiplicando el número de gente que va a poder jugar o gente que ya jugaba pero va a poder jugar más a gusto. Claro. Entonces, por ejemplo, la opción de, vale, este tipo de juego es más caro, tengo mi versión normal y la versión deluxe, que es la que es más inclusiva. Es que mucha gente te va a comprar la versión deluxe. Y Trangis lo acaba de demostrar. Sí. Agotó el juego antes de ponerse en venta. Solo con la preventa y con la 11 se agotó, sí. Y esto ya es una segunda edición lo que tienen y yo creo que se prevé que va a haber más, sí, sí. Porque al final el público sí ha respondido bien. Y lo que decías de las letras sin serifa, o sea, las letras que no son muy recargadas con muchos tal, son las mejores para leer, porque si pones una letra que es muy bonita, es que siempre estamos a veces con el diseño, a veces es muy bonito, pero después a la hora de leerlo. Claro. En este caso, por ejemplo, para personas con dislexia es una letra demasiado junta y con espaciados muy pequeños. ¿Ves? Mira, pues una cosa que hay que comentarles. Pero aún así también, ¿verdad? Las letras, a veces que ves en un tablero, porque es un juego de horror, no sé qué, te ponen unas letras ahí góticas tal, y dices tú, ostras, ¿esto cómo lo leo? ¿No? O también hay una cosa con el texto que es, muchas veces es mejor tener un icono, un símbolo bien explicativo que un texto. ¿Vale? Eso también es importante. Muchísimas gracias. Nada, gracias a todos.